nuestros países el dueño de negocio tiene que estarse reinventando y esa reinvención les hace ser creativos y les hace ser eficientes. Aquí el inversionista tiene $1 y dice 50 centavos van para publicidad. Nuestros países no. Nuestro país es más del boca a boca. Nuestro país es más por la referencia. La curva de nacimiento y muerte entre los emprendimientos hacia negocios es de 1 a 3 años, de 0 a 3 años mejor dicho. Como tú muy bien dijiste, entre 0 y 2 es donde está más la crisis. Inclusive cifras demostradas que ni siquiera 8, 9 de cada 10 mueren antes de los 2 años. Todos queremos el resultado sin el proceso. No tenemos una estructura correcta, no tenemos una estructura financiera correcta, no tenemos un plan de acción correcto, entonces vamos improvisando. Y definitivamente la economía de Estados Unidos es agresiva, así como puede ganar mucho, te puede quitar mucho en cuestión de meses o en cuestión de días. Pero he tenido dueños de negocios que se sientan conmigo que Emprendes de Vestir tienen más de $30,000. Pero yo le sugiero en la consultoría que tiene que educar a su equipo de trabajo o al suyo, donde la mensualidad de los cursos para ellos o para él son 200, 300, les dicen que no vale la pena. Que el empresario ha fallado en que la preparación continua es la herramienta más importante que nosotros podemos construir. Hay un dicho en liderazgo que dice que el inventario más preciado es el recurso humano. Oiga, tu conocimiento. Porque tú puedes tener una máquina de $100 millones. Si tú no la sabes operar, no vale nada. Y hoy tenemos como invitado a Jorge Flores, un venezolano formado durante años en el terreno de acción, que ayuda a grandes y pequeñas empresas a crecer. Sus valores humanos lo hacen llegar a áreas más allá de las técnicas. Y nos destaca cómo la educación continua es la que permite al ser humano y las empresas crecer. Amante del deporte y del estudio, Jorge nos comparte en esta charla consejos y herramientas que valen oro. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Enriquecernos. Amigos, Enriquecernos, gracias por acompañarnos. Muy contentos hoy de tener a una persona de las primeras que conocí al llegar a Miami y ver cómo ha venido creciendo y no solamente creciendo, sino siendo muy intencional, apoyando a otros a crecer, y es Jorge Flores. Jorge, bienvenido. Un gusto. Gracias, Enrique, por la invitación. Es un privilegio estar aquí contigo, así que agradecido. Gracias por venir, Jorge. De alguna manera, en una conversa con el doctor Pedro, vino tu nombre a la mesa y le dije, por supuesto, yo lo conozco. Conversábamos en una oportunidad y bueno, al final uno siempre en este movimiento empresarial se termina encontrando y coincidiendo en muchos espacios. Sí. Cuéntanos un poco a qué hace para quienes no te conocen, entren un poco en contexto, ¿no? de a lo que te dedicas. Sí, bueno, que básicamente coincido. Las esquinas son distintas, el inicio y el final de la calle es distinto, pero al final coincidimos quizás en otros espacios. Y bueno, yo soy consultor de negocios. Las profesiones originales de mi país las dejo guardaditas, pues ya eso es parte de un aprendizaje pasado. Actualmente, desde que llegué a los Estados Unidos, me preparé como consultor de negocios, que me ha permitido trabajar en diferentes áreas para ayudar, como decías, a emprendedores, a dueños de negocios, a poder profundizar no solo el rendimiento de su negocio, sino entender cuál es el próximo paso. Que a su vez lo aplico para uno, que es lo más importante, pero a su vez ayudar a otros a que también lo hagan. Entonces tenemos ya prácticamente 6, 7 años haciéndolo, aplicando metodologías propias, estudiando un poquito de lo que pueden tener otros autores para tener como una metodología particular, llevarla al campo de acción y bueno, en ese ensayo y error todos los días estar aprendiendo. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos ahora? De forma definitiva, 2019-2020, si no estoy mal, porque ya yo por trabajo venía hace mucho tiempo. Yo trabajé en Google, en la empresa El Buscador de Google, en lo que es el equipo de atención personalizada para agencias de Latinoamérica y el sur de la Florida. Nosotros éramos el equipo de atención personalizada para cualquier persona que invirtiera en ads de Google, en cualquier plataforma. Entonces, nosotros teníamos asignado el territorio de Latinoamérica y el sur de la Florida. Entonces, recurrentemente tengo viniendo hace muchos años. Claro, y no tan solo eso, sino que justamente un poco ese transitar por Google te conecta con muchas empresas en la zona. Demasiado. Por eso la inquietud de, en uno de mis últimos viajes a Latinoamérica,
Ya casi la cartera de clientes, como tú dices, era más de 50 y 50. 50 o 60 era de aquí, del sur de la Florida solamente, y el resto de Latinoamérica, cuando al principio era totalmente lo contrario. ¿Qué sucede? Que la capacidad de inversión aquí es mayor, la agresividad publicitaria es mucho mayor, los recursos son mucho mayores, versus nuestros países en Latinoamérica son contados los que invierten fuerte, que sí los hay, pero son contados. Entonces aquí cada vez crecía más la cartera, tanto en cantidad como en inversión, fue creciendo el portafolio así, entonces ya lo último era casi un 80-20. Y a raíz de eso, yo creé mi propia agencia desde Argentina, cuando vivía allá, con sede acá, tanto en Argentina como acá. Y fue exactamente lo mismo hasta que en uno de esos viajes dije, bueno, creo que es la oportunidad de poder atender la necesidad del público aquí, presencial, porque no es lo mismo atenderlo a distancia, por más que hayan colaboradores acá, pero no estábamos nosotros que éramos los dueños. Entonces, era como que, bueno, sí crecía, pero a un ritmo muy leve. Ya cuando nos vinimos, que entendimos que con un plan de acción más específico podía suceder algo mejor, pues así fue. Entonces fue cuando coincidimos en nuestras reuniones, recién eran los orígenes de 2 o 3 de nuestros proyectos en ese entonces, y hoy, gracias a Dios, pues la respuesta nos acompañó. Pues venir fue la mejor decisión. Qué bien, mira, ese aprendizaje que comentas, porque más allá de lo que uno se haya desempeñado en los países de origen, que por temas, digamos, legales o de permisos o de licencias en estos países, pues bueno, no es tan sencillo ejercer, ¿no? Alguna ingeniería, un doctor, un abogado, este tipo de profesiones, ¿no? Eh, pero cuando empiezas a interactuar con negocios, con emprendimientos, ¿qué pudieras decir en qué se asemejan los negocios de acá a los negocios de nuestros países? Ya lo pregunto porque hay gente en nuestros países que piensa que todos los negocios aquí son exitosos y aquí no quiebran. No, están errados. ¿Qué no puedes decir sobre eso? Sí, bueno, mira, yo creo que, y más específicamente en nuestro país, te diría, yo entendí 2 cosas rápidamente en este país. Uno, que este es un país de licencias, de permisos. Esto no es un país de títulos profesionales. Esto no va en detrimento de la educación, todo lo contrario. Yo soy fiel creyente y tengo varios títulos profesionales, no me gusta hacer una autodescripción, pero estudié bastante, tengo 44 años y hasta el año pasado paré de estudiar, literal. Varias carreras universitarias, posgrados, doctorados, o sea, me gusta estudiar. Yeah. Sin embargo, entendí una vez que yo aterricé en este país, definitivamente, que esto es un país de licencias. Esto no es un país de títulos profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un país de nichos, donde a medida que te preparas mejor para el nicho que vas a servir, eres más eficiente. ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros entendemos con nuestros países latinoamericanos, o más específicamente el venezolano, con la economía de Estados Unidos? Primero, que nuestros países, y tú mejor que nadie lo sabes porque tuviste negocio en nuestro país, que nosotros montamos un emprendimiento, un negocio hoy, queremos ganar el 100% mañana. Entonces, en Estados Unidos la economía es de escala. La economía es de una utilidad muy baja a grandes escalas. No hay negocio en Estados Unidos que se gane el 100%, no existe. No existe. Hay negocios que tienen grandes utilidades por el volumen que manejan, por la exclusividad de sus servicios. Por ejemplo, tengo un cliente que desarrolla como los caparazones para las turbinas de avión. Habrán 10 o 15 empresas que lo hagan, por eso tienen muy buena utilidad, pero su utilidad final al año no es un 20, no es un 30, no es un 40. Es una utilidad muy baja, pero venden millones de dólares. Además que hay también hay un tema importante acá en cuanto a la organización fiscal también. Entonces, es muy distinto incluso a cómo se maneja. Total. Entonces, claro, los profit no suelen ser netos. No, los profit netos son del 20% hacia abajo, fuera de taxes. Claro. Tienes estructuras de taxes que van del 18% hasta el 31%, que dejas sobre la mesa solamente por lo que vendiste, depende de la estructura de la empresa que hayas creado. Entonces, en nuestros países no ocurre eso. Claro. Entonces, directamente fuera de esto, lo que sí rescato de nuestros países es que nos enseña, mejor dicho, a poder desarrollarnos en crisis, que te desarrolla una habilidad muy grande, porque tienes que estarte readaptando constantemente y planificando e innovando. Total. Cosa que aquí es más en piloto automático. Sí. Aquí la creatividad, salvo las carreras o industrias que son de ese estilo, son muy lineales, son servicios muy lineales, que es más automatización que otra cosa. En nuestros países, el dueño de negocio tiene que estarse reinventando, y esa reinvención les hace ser creativos y les hace ser eficientes. Pero siempre con la concepción de que me quiero ganar el 100%. Y eso es lo que
atenta contra la vida de las empresas en nuestros países. Sobre todo también que no creen tanto en la publicidad como en este país. Aquí el inversionista tiene $1 y dice 50 centavos dan para publicidad. Nuestros países no. Nuestro país es más del boca a boca. Nuestro país es más por la referencia. Pero en las economías de escala que vivimos hoy, si la economía está golpeada, ¿cuál referencia vas a tener? Si directamente el bolsillo está afectado de todos. Entonces te vas directamente al nicho pudiente. El nicho pudiente te reduce a un nicho muy pequeño. Entonces aquí es totalmente al contrario. Si el nicho de boca a boca me refiere, perfecto, pero el nicho que yo me puedo ganar a través del marketing, apuesto más duro. Y por supuesto por eso crecen a escalas importantes. A la masa, bueno, hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? El poder adquisitivo, el volumen de habitantes, 10 veces nuestro país, por ejemplo. Sí. Y bueno, obviamente cuando hay más plata hay más derroche, hay más compras superfluas. Sí. Y bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Pero fíjate, con el tema justamente un poco de los emprendimientos que mueren, yo a veces hago una especie de ejercicio en el que imaginemos que la cifra de las empresas o de los emprendimientos le cambiáramos al nombre de emprendimiento y dijéramos bebés. Y dijéramos que 8 de cada 10 bebés mueren antes de los 2 años. Sí, claro. Sería una cifra, o sea, alarmante si hablamos de bebés, por supuesto. Eso. Claro, que hablamos de empresas y uno dice, bueno, sí, está bien. Pero eso es la estadística que se maneja. Real es así. ¿Cómo la has visto acá en Estados Unidos? Estadísticamente está demostrado que el emprendimiento más latino, no el americano. Y hay una gran diferencia entre emprendimiento y negocio. Y eso no es dinero, eso es mentalidad. Entonces, directamente la curva de nacimiento y muerte entre los emprendimientos hacia negocios es de 1 a 3 años, de 0 a 3 años, mejor dicho. Como tú muy bien dijiste, entre 0 y 2 es donde está más la crisis. Inclusive cifras demostradas que ni siquiera 8, 9 de cada 10 muere antes de los 2 años. Entonces, parece una serie un poquito de... No, estabas acertadísimo porque parece mentira, pero tú dices 9 de cada 10. Sí, es que 9 de cada 10 no soportan el proceso, que es lo que la mayoría los vence. Todos queremos el resultado sin el proceso. No tenemos una estructura correcta, no tenemos una estructura financiera correcta, no tenemos un plan de acción correcto. Entonces, vamos improvisando. Y definitivamente la economía de Estados Unidos es agresiva. Así como puede ganar mucho, te puede quitar mucho en cuestión de meses o en cuestión de días. Sí. Entonces, si no hay ese plan, si no hay esa estructura, lo que sucede es que ya estás empezando con menos 5,000, menos 3,000, menos 10,000 un mes de un negocio. ¿Qué sucede si no estás generando? Entonces, esos saltos, si no lo tienes bien estructurado o no traes un pulmón, un capital fuerte, te come. Entonces, directamente lo que nosotros hemos visto que son los 2 golpes más fuertes es, primero, no tener una estructura financiera correcta o no tener un plan de acción correcto. Que es, bueno, voy a abrir el negocio a ver qué sucede. Voy a abrir el negocio a ver si con estos $3,000 lo puedo sostener. Y definitivamente no va a pasar. Porque te va a comer el bolsillo, te va a comer la preocupación, te va a comer un poco las responsabilidades del negocio y uno definitivamente tira la toalla antes de ese periodo. Ese 1%, ese 10%, ese 8% que se mantiene es porque empezó al revés. Estructurando primero su plan, estructurándose financieramente y dice, ok, yo voy a hacer una estrategia que mi negocio me coma de mi bolsillo $100 por mes hasta que yo pueda autosustentarlo. Y llevan una estructura financiera mínima y la sostienen. La constancia siempre te lleva resultados. Entonces, cuando pasan esa curva, el negocio va en crecimiento y en proyección. Y le sumaría a esa fórmula la educación continua. Eso es claro. No hay manera. Mira, yo he conversado, no sé, te puedo decir porque las consultorías que hemos tenido en los últimos años han sido, ya no sé ni el número, pero te puedo asegurar que en lo que va de enero hasta acá he tenido más de 5,000 consultorías a todo nivel de... Pero eso es un buen síntoma. Sí. Es un buen síntoma porque en muchos casos se piensa que como consultores vamos a estar haciendo reels o algo ofreciendo que te vamos a volver millonario en tan solo 90 días y dale que tú puedes, dale tigre, saca la garra. No es así. No, tampoco vendemos la fórmula mágica de Coca-Cola, no hay fórmula única. Cada caso es distinto, es como el tema de la medicina, ¿no? Correcto. O sea, el doctor no puede darte una receta o una formulación si no te ve los exámenes, si no ve tu... Imagínate que llego a hacer a Chipirí.
sin ni siquiera haberte preguntado. Claro, y tú dices, no, pero venía, no sé, otra cosa. No, Tal cual. no la digo antes. Tal cual, fíjate cómo en el tema del dinero y los negocios, bueno, yo le pregunto al primo, le pregunto al tío, está bien. Yo soy de los que piensa que al menos entre tu círculo, si hay alguien que tú consideras que tiene algo de recorrido, está bien escuchar. Pero si hay que consultar y hay que buscar un mentor, hay que educarse en el tema, porque bueno, estamos jugando, por lo menos en este caso, estamos jugando en otro tablero de Monopoly, Sí, sí, sí. donde las reglas son distintas, hay otras variables, y como tú dices, así como te puede catapultar, pues hemos visto hasta, digamos, hasta el día de hoy los grandes, bueno, pero que hasta Donald Trump, ¿no? Tiene varias quiebras, por ejemplo. Y bueno, hay que sin duda pues prepararse y entrenarse para eso. En ese orden de ideas, ¿cómo tú has podido a lo largo de este tiempo educar? O sea, ¿existe como alguna especie de academia, la tienen? ¿O, Sí. o cómo llevan eso? Mira, ahí diste dos puntos claves, que son la columna vertebral de todo. Básicamente, como te decían, las miles de consultorías que hemos tenido, encontramos dos variables fundamentales. La poca valoración a la educación o la falta de educación. Porque yo prefiero escuchar a un primo, prefiero escuchar a un vecino, por la confianza, por la afinidad. No está mal. Sí, no. Nadie está criticando eso. Sin embargo, es como decirte yo voy a pedirle consejos a un soltero. ¿Qué consejo crees tú que le dan un soltero a un casado o un soltero a un soltero? Desde su experiencia. Claro. Como soltero va a percibir su vida o su realidad o su situación y desde esa perspectiva te va a hablar. Claro, para él salir los viernes será lo mejor, para él hacer cualquier cosa, no vamos a hablar de qué hace o cómo lo hace, porque cada quien es libre de hacerlo, pero el estilo de vida es distinto. Si yo quiero pedir una consejería o un comentario, voy a un casado. Y mucho más, voy a un casado que tenga un tiempo prudencial igual que el mío. Voy a un casado que tenga un núcleo familiar igual que el mío. Porque yo voy a un matrimonio que tiene 2 años. O al menos el que visualizas quieres construir. Claro, pero ya ahí tú entraste como mentor. Y eso es otra cosa, porque eso es observación y quiero seguir ese ejemplo. Pero la realidad te dicta es que tú no puedes pedirle consejo a un casado que tiene 1 año casado y no tiene hijos. Si tú tienes 20 años de casado y tienes 3 niñas. Si tu núcleo familiar son 3 personas y el de ellos es uno, todas las realidades son distintas. Entonces él te va a hablar desde su realidad. ¿Y qué hace uno? Comparar. Inmediatamente comparas. Sí. Pero es que a él le va bien, a mí no tan bien. Y empieza ese gusanito en la cabeza a trabajarte. Y entonces ahí, como te decía, uno de los resultados que yo siempre en nuestros cuestionarios de las consultorías preguntamos, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tu educación como dueño de negocio? Porque he tenido, no voy a decir nombres por respeto y obviamente es parte del secreto profesional, pero he tenido dueños de negocios que se sientan conmigo que en prendas de vestir tienen más de $30,000. Pero yo le sugiero en la consultoría que tiene que educar a su equipo de trabajo o al suyo, donde la mensualidad de los cursos para ellos o para él son 200, 300, les dicen que no vale la pena. Entonces tú dices, o sea, ¿hasta qué punto tienes claro ese paso para que la preparación profesional en el área que estés dando te permita ser mejor dueño de negocio? Porque tú diste un nombre clave. Todos decimos que Donald Trump es un ejemplo, pero las bancarrotas fueron estratégicas. Y él tiene un equipo detrás que le vale millones de dólares para llegar a esas decisiones. Sí. No es que él llegó por casualidad. Bueno, pero si Donald Trump paga $200 de impuestos y yo pago 50,000, él es multimillonario. Él tiene un equipo que le vale millones para llegar a esa decisión. Porque obviamente se asesora. No sabe todo. Él es bueno en lo que es bueno, pero para no, te lo delego a ti. Claro. Entonces, ahí es donde creo que el empresario ha fallado en que la preparación continua es la herramienta más importante que nosotros podemos construir. Hay un dicho en liderazgo que dice que el inventario más preciado es el recurso humano. Oiga, tu conocimiento. Totalmente. Porque tú puedes tener una máquina de $100 millones. Si tú no la sabes operar, no vale nada. Entonces, el inventario más preciado es tu conocimiento. Y a medida que tú resuelvas más problemas, más hábil serás. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con poca eficiencia y obviamente mientras más fácil sea el resultado, ahí estoy triunfando. Y es todo lo contrario. Mientras más eficiente seas en conocimiento, menos esfuerzo tendrás, porque ya todo es más fácil para ti. Claro. Pero no es porque el proceso sea fácil, es porque tú te educaste para eso. Total. Coloco a veces el ejemplo como armar un rompecabezas, ¿no? Es muy distinto si tú ves la imagen que vas a armar a si no ves la imagen que vas a armar. Son las mismas piezas. Pero si tú no sabes qué vas a armar, empieza a echar tiros al aire, ¿no? Correcto. Y claro, si ya tú ves la imagen, tú dices, ok,
Eso hace el conocimiento, eso hace el estudiar, ¿no? El prepararse, el rodearse, que es muy importante también de las personas idóneas para eso. En función de eso también le comentaba de algunos networking que se han venido haciendo, que se han venido promoviendo. Háblanos un poco de eso, cómo ha sido esa experiencia. Eso es una de las cosas que más nos apasiona, porque como lo hablábamos en off, hoy en día nadie quiere atreverse a eso. Y algo que nos gusta mucho es poner valor sobre la mesa. Conectar empresarios con propósito, conectar emprendedores con propósito, personas con propósito. Quizás todavía tú no tienes el negocio o tienes la idea o no tienes ni siquiera la idea. Y en esos espacios se crea comunidad y salen buenas cosas, salen ideas, salen alianzas, salen conociendo un propósito distinto, una alianza que va a permitir que su empresa crezca, pero exponerse en el buen sentido de la palabra a que te enfrentes a nuevas comunidades y puedas decir, aquí está mi negocio, yo hago esto, pero con un propósito específico. El networking, si no hay networking, no califica. Entonces, estar en un networking donde no se hace ese relacionamiento es como no haber hecho nada. Entonces nosotros desarrollamos un concepto que quizás hay mucho por allí, obviamente no somos los únicos ni descubrimos algo que no existe, simplemente le dimos un toque distinto o intentamos hacerlo, que es regálate este espacio donde la premisa es aprende, comparte y disfruta. Hoy como dueño de negocio tú y yo tenemos poco tiempo para salir, o al menos decidimos no salir para cualquier lado. Entonces sí, nos volvemos un poquito más selectivos, más selectivos. Que esa decisión sea, ok, yo me voy a regalar este sábado, este jueves, este lunes al mes o a la semana para ir a un lugar donde no solo voy a aprender y a compartir, si voy con mi familia, voy con mi esposa, mi esposo, sino que también aprendo y encima puedo hacer una relación donde eso mañana me va a traer beneficio personal o profesional y ya tú sabes que tus salidas no son tan triviales. Lo que no está mal hacerlo. Pero yo creo que hoy en la etapa que nos encontramos, cada minuto que perdamos no se recupera. Es el único activo que no recuperamos, que es el tiempo. Entonces tú decides en qué invertirlo. En algo que te genere un valor para ti y para tu negocio o en algo que simplemente fue una diversión de momento pero que el otro día ya se olvidó. Entonces intentamos generar qué tipo de encuentros una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo de la periodicidad. Este sábado 30 tenemos nuevamente un nuevo comienzo. Ya lo habíamos hecho en varias ocasiones anteriores dirigido al segmento femenino. Ahora es mixto. Tanto pueden ir empresarios, caballeros, damas, socios de ambos sexos. O sea, directamente no hay limitación y volvemos a poner a ruedo este tipo de encuentros donde lo que queremos es sembrar el valor. Es libre de costo, que también es un apoyo importante, que estamos asumiendo todos los costos operativos, todo lo que conlleva lo que vamos a ofrecer ese día. Con todo lo Que sin que me lo digas, lo intuyo un poco, es gratuito porque hay empresas que apoyan y financian y promueven ese tipo de actividades. O sea, al final son actividades que uno busca que existan ciertos patrocinios para que la gente pueda conectar. Literal. Y que salió en la barrera más baja, claro. Y que muchos de ellos nacieron allí. Que gente que quiere promover eso porque dice, bueno, alguien en algún momento lo hizo por mí, Exacto. yo lo quiero hacer por mí mismo. Exactamente. Literalmente nacieron de ahí, de alguno de esos movimientos, sea nuestro o de cualquier otra persona que lo realice. Eran como tú muy bien describiste. Si alguien me dio una mano a mí, en este momento me gustaría darla. Claro. Y son empresas que en los últimos 3, 4, 5 años crecieron de forma acelerada. Y es como que, bueno, quiero devolver esto, retribuir esto de alguna manera. Y ayudan con ciertos costos operativos, colaborando con cualquier cosa que haga falta, para que sea libre de costo para el asistente, más es libre de costo para el evento. El evento conlleva unos gastos importantes, total, que nos encanta hacerlo, pero que sea autosustentable a través de la colaboración de todo el equipo. Claro, que el fin en realidad es conectar, es promover, más allá de una utilidad como negocio, ¿no? Que pudiera ser, no sé, un espectáculo musical donde uno, bueno, invierte un dinero y quiere ganar un dinero. Correcto. Este no es el propósito de este tipo de eventos. Fíjate que hablabas algo de entender en el punto donde estamos. Es decir, como personas, saber y entender en qué posición estamos. ¿A qué voy? Tú lo sabes muy bien, el tema de lo que son los estadios económicos. Entonces, fíjense, este tipo de actividades, y estoy tirando flechas al aire, pero tú me dirás, tú me dirás si me equivoco o no. Pero este tipo de eventos incluso no son solamente para personas que tengan negocios o tengan emprendimientos, sino para aquel que pudiera
soñar o diría, bueno, ¿por qué no? Yo también podría Claro. hacer que sea este tipo Claro. de eventos. Porque te pongo por lo menos mi caso. De muy joven asistí a este tipo de reuniones que se hacían de las cámaras de comercio, de Fede Cámaras, de las distintas cámaras, y yo no tenía ningún negocio, pero me acercaba, escuchaba, aprendía, oía. A ver, entonces ya tú empiezas a tener referentes. Jorge le fue a ayudar con esto. Sí. Es donde tú vas a encontrar gente que no es que está improvisando lo que está haciendo. No, no, va. Créeme que no. Créanme que las personas, estamos hablando de los empresarios serios, que tienen lo que tienen, no lo tienen por tontos ni por improvisados. Claro. Eso se lo puedo decir con toda certeza porque conozco a muchos de ellos desde muy joven y al día de hoy siguen siendo empresarios consolidados. Claro. Han logrado sacar sus empresas adelante, incluso han diversificado, han colocado otras operaciones en otros países. Entonces tú dices, aquí hay formación continua, aquí hay, y no es que no hayan problemas, hay cantidad de problemas. Justamente creo que una de las cosas que tiene el emprendedor es que tiene que volverse un experto en resolver problemas. Mientras más problemas soluciones, mejor. Claro, y es un músculo que al final se entrena, ¿no? La resiliencia y lo que tú decías de los gerentes nuestros y de los emprendedores nuestros en nuestro país empiezan a ser tan creativos para resolver problemas sin financiamiento, cómo hago publicidad, con poco low cost, Sí. ¿me entiendes? Entonces ahí es donde se despierta, ¿no? Pues, la creatividad, que como dicen, ¿no? El marinero se hace en las tormentas, ¿no? En las tormentas, ¿no? Un gerente con dinero, con recursos, bueno, ya hemos visto incluso cómo ha sido el tema de nuestro país, por ejemplo, que ha tenido cualquier cantidad de dinero y estamos en la crisis económica que tenemos. Entonces, no es un problema económico, es un tema financiero, un tema de manejo de decisión. Fíjate que hace ya reflexionar también con un invitado y yo decía, ¿cómo nos enseñan? En muchos casos nos enfocamos tanto a aprender cómo hacer dinero y no a cómo mantenerlo. Y no hablo de mantenerlo, de represarlo, ¿no? Sino de cómo, ok, lo genero, lo multiplico, en qué momento me cambio allí mis estadios económicos, ¿verdad? Ya tus prioridades empiezan a ser otras. Pero no hay casi como formación en el aspecto de, porque el dinero nos pasa todo. Fíjate que acá me da mucha risa porque la gente al final, cuando hace los taxis, dice, pero ¿dónde está esa plata que dice que yo recibí ahí? Pues sí, ahí la recibiste. Pero claro, si al final todo el tiempo estamos en la carrera de la rata, por tener esto, por tener la casa, no por tener el carro, no por tener... nunca va a ser suficiente. Te pueden poner $1.000.000 y de aquí a $1.000.000 mañana. Dice, va. Entonces, ¿qué nos pudieras decir sobre ese tema? Sí, mira, yo creo, como bien dijiste, esto es un evento dirigido a emprendedores, empresarios, dueños de negocio, pero también, como te decía al principio, no tenga nada. O sea, que esté en ese gusanito de descubrir. Y cuidado si ese es el objetivo más importante. Y esa persona que hoy no tiene una idea porque se está preparando para hacerlo más con conocimiento y con preparación de quizás un aprendizaje técnico, pero un relacionamiento que le permita empezar su negocio mejor. Imagínate que yo quiera hacer, por ejemplo, un negocio de hot dog. Y resulta ser que voy a networking y tú eres el distribuidor más importante de la materia prima que yo quiero hacer. Entonces te conozco antes de empezar, ya tengo un contacto que me beneficia a los puestos operativos de mi negocio y que de repente conoce una persona brillante en marketing y ya tengo toda la estructura. Y ni siquiera tengo la idea consolidada, pero ya tengo la estructura para el día de mañana empezarlo correctamente. Entonces, sin duda va dirigido a todos los segmentos. Por supuesto, va a ser más aplicable inmediatamente a personas que ya estén dentro del rubro o que estén en ese proceso, lo que no quiere decir que el resto no les sirva. Y por otro lado, yo creo que definitivamente es como el deporte. Todos, y yo voy a hablar del deporte, de los artistas, de todo, llegamos o es muy fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Entonces, como decía la canción de Basilio, quiero ganar mi primer millón, el detalle es cómo lo administro.
Entonces, yo estoy seguro que muchos de los emprendedores tienen la capacidad para facturar, la capacidad para vender, porque si se hicieron en tiempos de crisis, en tiempos de cambio, en una economía medio estable o estable, lo van a poder hacer. Sí, total. El detalle es las decisiones de. Total. Entonces, una empresa organizada toma parte de su provisión, parte de su utilidad anual, mensual, semestral y diversifica, como tú muy bien decías. Esta utilidad me está quedando promedio y no afecta la estructura financiera del negocio. Puedes reinvertir, voy a hacer una nueva unidad de negocio, voy a hacer un nuevo producto, voy a ampliar una ruta de despacho, voy a ampliar una demografía. O sea, hay una diversidad de acciones que no necesariamente, y entiéndase bien por qué, me ha pasado mucho que si el consultor me dijo que debería diversificar y compré una cripto que ya ni existe. Tienes que asesorarte bien antes de tomar decisión. La palabra diversificar no es meter en cripto, no es meter en una moneda digital, es quizás dentro de tu propio negocio aumentar tus capacidades, reinvertir en capacidad instalada, no meter un turno más de trabajo, línea. meter un turno más de trabajo, un empleado más, un horario más, en fin, una cantidad de cosas que dentro de tu estructura pudieras crecer. Sin embargo, si ya tu capacidad está saturada, ya de ahí no hay más nada que hacer, bueno, evalúa otra opción. Pero hay un sinfín de planes que tú puedes hacer que tus propios ingresos te den más ingresos y que tu capacidad pueda ir creciendo planificadamente. Entonces, no es llegar, es mantenerse y ahí está la clave. ¿Cuántos años tenemos siendo la empresa líder que somos? ¿Cuántos años tenemos siendo una empresa en crecimiento? ¿Cuántos años mis empleados han crecido? No, los últimos 20 años son los mismos 3 empleados. Algo está pasando en tu empresa. Los últimos 10 años facturé lo mismo o menos. Algo está pasando en tu empresa. Pero el problema es que no revisamos, y me encantó tu ejemplo, es la columna 9 de los taxes. ¿Cuánto fue el net profit? 1 millón. ¿Cuánto me quedó en el bolsillo? Nada. Y no lo evalúan. Entonces, hay negocios pudientes, hay negocios con capacidades, pero mal gestionados. Y la idea es darle herramientas a las personas sin criticar absolutamente ninguna postura, porque cada negocio es susceptible a su realidad, pero sí dándole herramientas que puedan cambiarlo positivamente. Ahora fíjate, el tema del dinero, ¿no? La herramienta del dinero como tal. Hay personas que lo ven como una herramienta, hay personas que lo ven como un fin, como un objetivo. Y bueno, al final está bien, digamos, la perspectiva que pueda tener cada quien, ¿no? Pero sin duda algo que desata muchas pasiones. Lo hablaba con otro de nuestros invitados que nos habló sobre el tema del crédito y un poco sobre la estructura, ¿no? De cómo funciona el crédito acá en los Estados Unidos. Y yo le decía, mira qué complejo el tema del dinero, que muchas veces, incluso con nuestra pareja, con nuestra novia, con nuestra esposa, que con quien compartimos intimidad y tantas cosas, pero no me pidas que te No la vi. no me pidas que te muestre la cuenta, No la vi. ni si yo te la pido, porque es una ofensa. Entonces tú dices, wow, qué loco en realidad, porque cómo eso toca puntos, digamos, como en el hígado que desataron pasiones. Ahora fíjate, como consultor, me imagino que te debe haber pasado, cuando llegas a algún empresario y le haces algún consejo, alguna asesoría y dices, a ver, ¿qué vas a saber tú si yo tengo más plata que tú? ¿Cómo lidias con el ego Sí, miles de veces. que desata el dinero? ¿Cómo lo abordas? Sí, me ha pasado cientos de veces porque definitivamente la relación con el dinero es muy particular. En muchas ocasiones, dueños de negocios creen que la cantidad de ceros en su cuenta determina la capacidad o en su defecto el tamaño del negocio. Y muchas veces se lo he dicho con mucho respeto y profesionalismo, pero la cantidad de ceros no determina la estructura de tu negocio. Yo tengo negocios que son mucho más pequeños que tú en dinero, pero son mucho más estructurados, tanto en proceso como en orden, como en valor de marca. Tengo empresas que facturan menos de $1 millón y tienen un valor comercial mayor al tuyo, que factura cientos de millones. Entonces, no se trata de los ceros, se trata de cómo utilices el dinero, cuál es la calidad de tu servicio y cómo te apalanques para que ese negocio esté automático. Otro de los puntos es que si tu empresa factura contigo, pero sin ti no factura, no es un negocio delegado. Entonces, prácticamente es, ok, tú facturas 10 millones. Si tú te vas a tu casa, el negocio factura 10 millones. No, entonces tú no tienes un negocio. Tú eres autoempleado. No tienes una empresa. Eres autoempleado. Claro. Entonces, no tienes un negocio duplicable.
Yo prefiero tener un negocio de $200,000 mensuales, de $100,000 mensuales, que yo esté durmiendo en mi casa y siga llegando el mismo dinero. Entonces, no determina la cantidad de dinero. Y por supuesto, el ego siempre va a existir. Yo creo que más bien es favorable para algunos casos. El detalle es cuando el ego te gestiona y no tú gestionas al ego. Claro. Entonces, cuando hay esa línea muy delgada de que el ego no es gestionado, sino que el ego te gestiona a ti en tus reacciones, en tus decisiones, entonces hay un problema. Porque está hablando más el ego de ti que tú de lo que eres como persona. Entonces, yo creo que la cantidad de dinero no determina ni la humildad ni los valores de la persona, sino por el contrario, mientras más cantidad de dinero tengas, más humilde debería ser. Porque al final yo me he sentado con personas multimillonarias que tienen negocios y son súper humildes, súper humildes. Y eso dice mucho de su forma. Siempre prestos incluso a escuchar. Al contrario, Está muy... le dices tú una idea, o sea, mira, esta copa yo la puse así, la compré en este sitio y dicen, wow, qué buen dato me acabas de dar, toman nota inclusive y tú dices, pero bueno, esta persona tiene un imperio multimillonario. No, todo lo contrario. Súper receptivos porque por eso están donde están. Por eso tienen valor a que tu comentario es al lugar, el de él también, yo saco mi mejor conclusión. O sea, si tú me dan valor a mí, ese valor yo lo llevo a una bolsa y digo, ok, este es mi valor, pero cada uno me aportó. Y ahí es donde las empresas crecen. Pero cuando es lo contrario, básicamente una autocracia, o sea, la empresa no tiene valor, sino que tiene mi única idea, la empresa no crece. En algún momento factura, como podemos poner el ejemplo de la pandemia. En los países de Latinoamérica, en Estados Unidos también fue un rubro en desarrollo muy fuerte. Los que se supieron adaptar a la pandemia, por ejemplo, los que fabricaban mascarillas o que fabricaban gel antibacterial antes de las vacunas, fueron industrias que crecieron 10, 20, 30x su facturación. Claro. Pero eso fue un costo de oportunidad. O sea, el que se supo adaptar, después vino las vacunas, el que fabricó las vacunas se llenó, Claro. y así sucesivamente. Pero son olas. Literal. Olas que, bueno, la Supiste aprovechar. te supiste surfear y yeah. Pero dentro de esa misma pandemia hubieron pizzerías, restaurantes familiares que murieron, que desaparecieron. O sea, yo tenía clientes que en ese momento yo todavía estaba en Google, atendiendo clientes, una pizzería de 27 años de tradición familiar que en la pandemia murió. Y tú tenías que ver ese dueño de negocio totalmente deprimido porque era un negocio que venía de sus padres al administrador principal que se le iba a dejar a sus hijos. Pero no resistieron una pandemia. Entonces hubo industrias que se apalancaron. Zoom fue una de las empresas que más creció en la pandemia. Correcto. Porque empezaron a haber cumpleaños virtuales, empezaron a haber esas reuniones familiares virtuales y creció abismalmente como las que ya mencionamos y hubo otras que murieron. Entonces, cada economía o cada industria tiene su comportamiento, como decimos aquí, por temporada. El que vende arbolitos de Navidad, en noviembre y diciembre se llena, pero en enero no tiene nada que vender. Entonces, si tú empiezas a mover esa economía de tu empresa con los costos de oportunidad, las temporadas que puedes aprovechar, pero siempre intentando tener un plan de acción para crecer, créeme que no va a haber vuelta atrás. Ahora fíjate, pongamos un escenario que por lo menos hace rato comentaste sobre las mujeres, ¿no? Que son siempre tan aguerridas. Las mujeres que en realidad muchas veces no saben el potencial que tienen, ¿no? Hay mucho de, Margarita Paso lo comenta, ¿no? Siempre la conversación que hay muy cultural sembrada, ¿no? De bueno, yo tengo un hombre que me mantenga y ya, pero no saben el potencial que tienen también, que también pueden generar. Yo veo este espacio y veo a jóvenes y digo, bueno, yo de repente tengo algún trabajo, pero quisiera ya ir perfilando mi salida, quisiera explorar. Cuando alguien llega a ti, normalmente, ¿por dónde empiezo? Empiezas por consultar si la persona tiene alguna idea o ustedes le pueden brindar alguna idea, o cómo va un poco la dinámica. Básicamente, nosotros tenemos dos etapas. Cuando tienes ya una idea de negocio o un negocio, nosotros empezamos por lo que se llama un diagnóstico de negocio, que determina en qué situación se encuentra tu negocio en las 4 grandes áreas de la metodología: producto, operaciones, administración y marketing. Directamente son una radiografía del negocio, bien por encima, pero después entramos a cada una de las dimensiones. Eso es el que ya tiene un negocio andando. Correcto. Pero pasa al que no tiene nada. Es la misma evaluación, pero a nivel de ideas. ¿Qué pasa? Tienes 3 ideas. Ok, del 1 al 10, con preguntas técnicas, eso es parte del tecnicismo de los cuestionarios. ¿Cuál de esas está más desarrollada?
Es decir, me siento más a gusto porque yo soy chef, estudié cocina en toda mi vida, de repente quiero montar un food truck de comida del mar, o de repente quiero montar un taller mecánico, y de repente, pero resulta ser que en la evaluación interna que dio más puntuación por tu gusto, por tu capacidad, por tu pasión, por tu pasión hacia hacerlo, es el de comida, porque tienes más ventajas. Entonces, ahí te lo da un diagnóstico. Ese diagnóstico te dice, mira, de las 4 ideas que tienes, la más potable, según tus descripciones, son estas. No quiere decir que sea la única, pero tienes más posición correcta hacia esta. Después la decisión la tiene el cliente, decir, ok, si es verdad, eso es lo que más me apasiona, o mira, yo no quiero saber nada de esto, eso fue algo que estudié, algo que me gustó, pero hoy quiero algo más de esto, entonces volvemos a entrar en profundidad en eso, porque, mira, si hay algo que yo he aprendido con todas estas consultorías y todas estas cosas que hemos visto durante los últimos años es que todo el mundo quiere hacer un negocio que ven a alguien más que funcione. Claro. Yo sé que tú haces esto, vendes esto, entonces yo sé que a mí me va a funcionar. Y Ir sobre seguro. no necesariamente es así. O sea, todos los negocios no funcionan igual en todas las personas, no te apasionan igual. De repente tú hablas de un negocio que es propio y estás 24/7. Pero fíjate que tiene que ver mucho el correr detrás del dinero. Sí, sí, sin duda, sin duda. Si tu propósito en tu negocio es el dinero antes que brindar el servicio o dar, es muy probable que tu negocio caiga. Cuando es al revés, cuando tu propósito es servir, es dar, es ayudar, es atender, ahí lo que hagas va a funcionar. Sí, es un principio de reciprocidad. O sea, partiendo desde el punto de que tú siempre esperas sin dar, no hay negocio que valga. Es correcto. Pero sin duda que cuando ya tú empiezas por concebir que primero, yo soy de los que piensa que para crear negocios primero se crean relaciones. Y la relación te trae como consecuencia una relación comercial, que es la transacción per se. Entonces, pero antes se crea una relación. Entonces, esa relación de dar en ida y vuelta es reciprocidad. Entonces, tú me das un servicio o un valor, yo lo recibo y te entrego otro valor o otro servicio. Entonces, ahí ese principio de reciprocidad va en ida y vuelta. Eso empieza a generar una cadena de valor y la cadena de valor genera comercio. Correcto. En nuestra época muy antigua, el trueque. Lo que sucede es que en nuestra época actual, ya el trueque se fue a dame y no me pidas más. O sea, siempre quiero recibir, y yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, pero sin dar nada o pídeme lo menos posible. Y en esta economía eso no funciona, porque las economías de escala es mientras más valor doy, más valor recibo. Entonces, nosotros cuando aprendemos de que el valor sustancial de mi negocio es cuanto más entregue, más recibo, entonces ahí es donde el negocio empieza a tener una otra percepción. Pero nosotros estamos concebidos, y fue la educación que nos dieron, no está mal, fue la educación que nos dieron. Mira que me ponían un colega un ejemplo que me dio mucha risa, pero es real. Mira que estamos hablando que la educación hace 40, 50, 70 años ha cambiado tanto, ha diversificado tanto con tantas herramientas, y él me decía de manera de chiste, siempre ves que los alumnos están mirando al profesor hacia el mismo lugar. Están sentados los pupitres mirándose al profesor de frente. O sea, la educación cambia, pero los métodos son los mismos. Entonces, no hay forma de que tú no puedas cambiar el resultado si tú no insertas en el colegio una educación financiera, si tú no insertas en la universidad una educación financiera o una educación real desde lo práctico, no desde lo teórico. Lo teórico te da una base muy importante, pero la realidad es que tú aprendes haciendo. Entonces, esa parte se ha perdido. Y cuando tienes tantos recursos hoy, YouTube, tienes libros digitales, pero por cantidades, tienes recursos en todas las esquinas. Ya no es por falta de la información. No. Ahora sobreabunda la información. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Y llegaste a un muy buen punto, que antes carecíamos de ella y cometíamos errores por falta, hoy es por lo que exceso que hay. Entonces, como hay tanto, y yo respeto todos los que generan contenido, pero hay todos los gurús que descubrieron la fórmula de hacerse millonario. Yo te pregunto, y muy conscientemente se lo pregunto a nuestra audiencia, a todos los que gracias por conectarse están allí, pero si tú descubres la fórmula de cómo hacerte millonario, ¿tú la compartirías? La lógica de la misma gente lo dice y lo sabe, ¿no? Estoy yo tranquilo haciendo mi millón. O la cantidad que te genere. Entonces, cuando nosotros hablamos de compartir ciertos procesos, conocimientos,
No estamos diciendo que la fórmula que yo descubrí para hacerme millonario con esta copa te va a hacer millonario a ti. Pero ese es el mensaje que nos venden. Ese es el mensaje que nos venden, que en 90 días vamos a ser millonarios, que si vendes este producto te vas a ser millonario. Puedes tener buenos resultados, puede que te funcione a ti, pero no es una fórmula duplicado. Cada uno de nosotros se comporta distinto, tiene un público distinto, tiene un ritmo distinto. Entonces, eso es lo que nos ha hecho mucho daño, que hay demasiado exceso de contenido Sí, ya, y ya. todos resultadistas en segundos. Claro. ¿No? Bueno, sí, en realidad hay irresponsabilidad. En algunos casos creo que sí. Hay irresponsabilidad. O sea, Ojo, yo soy muy pro del que genera contenido. Me paro y lo aplaudo de pie porque eso es valiente. no, está muy bien. Eso es Ahora, el que tú digas muy abiertamente en las redes o en la plataforma donde generes contenido que esta es la fórmula de la Coca-Cola y te vas a hacer rico en media hora, eso es irresponsable. Porque estás generando una expectativa en el público no muy buena y que va a ser el efecto en ti, en mi colateral, donde tú, mira, no me hice millonario en 30 días. ¿Qué crees tú que genera eso en emociones? Yo escribí un libro que está por salir que se llama Emogocio, que se llama Emogocio. negocio. ¿Cómo influyen las emociones en los negocios? Ok. Entonces, fíjate que hay estudios psicológicos y está muy bien segmentado el libro donde cómo emocionalmente tus decisiones te impulsan a hacer cosas que no debes. Claro. Porque tu estado de ánimo te lleva a tomar decisiones buenas, malas. Claro. Porque quieres hacer el negocio con tu papá o tu mamá cuando no están calificados para eso. Claro. Fue la prima que me trajo de Maracaibo, me prometió que me iba a traer a Estados Unidos y me iba a hacer millonario. Resulta ser que él ni te recibió. Todas esas cosas te llevan a tomar decisiones de negocio incorrectas. Sí. Entonces, cuando nosotros consumimos esa información en las redes, en las plataformas, eso influye en nuestras decisiones de negocio. Entonces, creemos que es simplemente tan fácil como me dijeron allí, tan fácil como es abrir una empresa y en 2 días tengo financiaciones de $500,000 porque alguien más lo logró. Para mí también. Si él lo logra en 2 días, yo también. Claro. ¿Qué pasa el tercer día? Depresión, frustración. ¿Sabe qué? En este país no sirve porque yo estoy consumiendo algo que no es duplicable. Que si puedo consumir buenas prácticas tuyas o de alguien más, magnífico. Pero aplícalas y saca tus propias conclusiones en función de tu realidad. Claro, aprender a tener un poco el sentido crítico sano, o sea, coherente, ¿no? Entender de que eso, de que la fórmula mágica, el que la tenga no te la va a dar. Es decir, la gallinita de los huevos de oro, no, o sea, eso no te la vas a encontrar así nomás. El red, mejor bien. Y te la pueden dar, pero no va a funcionar igual para ti. Claro. Tienes que adaptarla a tu manera, a tu forma. Claro. Vas a aplicar una fórmula que ya a alguien más le funcionó, pero ¿cómo la llevas tú? Claro. Tienes el mismo público, tienes la misma capacidad, estás comprando el mismo producto. Es Claro. una serie de variables que ni que la dupliques, copiar y pegar con la computadora, va a funcionar así. Claro, es primero entender de que la educación y la formación a nivel, digamos, empresarial no es de 2 días. Entender en qué punto estás parado, entender cuáles son mis ventajas, digamos, competitivas, mis fortalezas, en dónde no soy bueno, en dónde necesito apoyo. Es tener esa educación y esa formación organizacional, empresarial, que, ojo, nadie nace con eso. No, no, para. Nadie nace con eso, pero el que decida lo puede formar, se puede formar. Claro, esto requiere un trabajo. Esto es ser intencional, ir a actividades como las que ustedes organizan, ver espacios como este. Yo a algunos amigos les digo, esto no es un espacio de multitudes, o sea, aquí no vamos a ver cientos de views y estadios llenos con charlas de este tipo. O sea, no va a pasar. Por eso es que el porcentaje de los ricos es así. Totalmente, Es, totalmente. es así por eso. O sea, va a ser así porque esos son los que están en las reuniones que hay que estar, aprendiendo lo que hay que aprender, invirtiendo donde hay que invertir, que al final está aquí. Sí, la regla de los libros de finanzas que te dicen que el 95% de las personas están en el 5% del dinero y el 5% del dinero está concentrado, o el 5% de las personas está concentrado en el 95% del dinero. Y diste un ejemplo hace rato muy, muy válido, ¿no? Cómo de repente tú le brindas algún servicio de educación y de formación a esa fuerza laboral que hay que estar continuamente aceitando. O sea, toda empresa es el capital más valioso sin duda. Lo que el dinero, digamos, pueda comprar
en bienes materiales, edificios, computadoras, tecnología, lo que sea, se compre ya. Pero el recurso humano hay que, hay que pulirlo, hay que llevarlo, hay que alimentarlo, hay que mantenerlo, hay que meterle ¿A ahí. ti te gusta el deporte como a mí? Me encanta. Y tú sabes que si fuese tan fácil como lo planteamos, los deportistas no harían pretemporada o no tuvieran que prepararse para el año siguiente, sino que ya con su talento, con su habilidad ya llego, me pongo mis zapatillas, si voy a jugar fútbol, me pongo mi bate y mi guante si es béisbol, el deporte que sea o baloncesto, y ya con mi talento es suficiente. No, un año siguiente tienes otras competencias, jugadores internos o externos, tienes otro año de edad que amerita que tu rendimiento físico sea distinto, por lo cual te hace prepararte para eso, quizás otras temperaturas porque vas a otras competiciones, entre otras cosas, te hace prepararte siempre para la situación del momento. Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros con una empresa que crea hace 20, 30 años y con esa preparación me va a salir 20, 30 años después con todos los cambios que hay? O sea, directamente Hay- es subestimar. Hay rubros bien puntuales que aguantarían tantos años. Muy puntual. Sí, alimentos. Muy, por ejemplo, pero muy puntual. Pero con los cambios actuales, a todo nivel, informativo, estratégico, Sí, de procesos, sí, claro, de automatización, Mira, sin ir muy lejos, el año pasado a este año ha habido un más de 50% de cambios de personas que pasaron a ser sus VA o asistentes virtuales a través de inteligencia artificial. Se ahorraron nóminas, se ahorraron costos operativos simplemente porque hay una tecnología que les permite adaptarse. Si yo tengo resistencia al cambio, sigo teniendo 4 recepcionistas que tienen un costo fijo para mí, que me hacen lo mismo con un asistente virtual. No digo que aplique para todo, pero es un simple ejemplo. Hay gente que dice, si funciona, déjalo así. Y claro, o sea, el miedo los cambia, ¿no? Claro. La Entonces resistencia cambia. llegó una nueva tecnología, llegó un nuevo recurso, hay quien lo aplica y le funciona, hay quien lo aplica y le baja costo, hay quien lo aplica y maximiza sus resultados, y hay otros tantos que mejoran, no hacen los cambios totales, pero la incorporan en sus procesos. Pero llegó algo nuevo. Imagínate tú que tú sigas con tus procesos de la fabricación de los 70, 80, que son muy mecánicos, cuando ya tienes cosas tan automatizadas, donde podemos describir cualquier cantidad de procesos que lo hace un robot por ti, entonces tienes menos recursos humanos. Y donde la globalización es mucho más violenta, o sea, agresiva, más agresiva, más, o sea, por lo menos yo me pongo a ver el mercado en Amazon y ahí cantidad de, digamos, de un artículo, cantidad de marcas, a los chinos se meten y entonces este en 60, este en 60, en 59, el otro en 55 y entonces este tiene más, este tiene menos. O Y sea, todo se consume. compiten. Y todo se consume. Qué punto. Claro, claro. Al final la competencia, fíjate, me da tu apreciación, ¿no? Pero la competencia siempre va a favorecer al mercado, al público. Siempre el mayor beneficiado siempre va a ser, sí, siempre va a ser el público, ¿no? Sí, que hay gente que le teme la competencia. No, yo creo que la competencia más bien es sana, salvando la distancia, ¿no? Porque hay competencias y monopolios. Claro, que es otra cosa. Total. Cuando es monopolizado, eso es peligroso, porque estás monopolizando competencia de economía, eso es muy peligroso, porque depende solo de ti, que tienes el imperio gobernado, entonces fijas precios, fijas demandas, fijas una cantidad de cosas, que es muy peligroso. Pero sin embargo, la competencia sana, Que conozco algunos empresarios que después que están arriba, no, ya la competencia a ellos no les gusta. claro. Pero entonces, yo creo que más bien en la competencia está mejorar procesos, optimizar calidad, mejorar precios, inclusive que el mismo consumidor sea quien me dice, ay, ya mi producto no es el mejor. Ya entraron 2 productos nuevos que están teniendo mejor posicionamiento que el mío, que tengo que mejorar yo en el mío, en precio, imagen, en cualquiera de los puntos que tenga que mejorar para poder estar a la par del consumo de hoy. Entonces, eso en algunos casos, para muchas empresas, como tú dices, es una amenaza. Para otros es una oportunidad de poder relanzar o mejorar tu producto y quien quita que consuman más. Yo no sé si tú recuerdas la marca nuestra, valga la cuña, ojalá mencionen aquí algún día, de Pirulín, que obviamente no pudo entrar acá bajo la misma marca y nació Pirucrin. Entonces, cuando uno compra Pirulín se da cuenta la diferencia. Vuelves tu memoria vuelve a tus años de chamo donde tú decías, esto sabe Venezuela.
porque ves diferencias en procesos, porque no puede estar la misma forma, el mismo proceso operativo, porque compiten entre sí, tanto en precio como en descripción. Totalmente. Entonces tiene que haber variaciones. Entonces sabes que este producto no es malo, pero no tiene esta calidad. Entonces ahí tú das cuenta, por eso vale $1, $2 más. Por eso vale 10 centavos más. Y eso te puede pasar a cualquier nivel. Claro que el pirulín que está acá en Estados Unidos se llama Pirucrin. Sí, pero hay pirulín que lo trae otra industria, porque por tema de registro de marca, puede ingresar a la misma distribuidora. Claro, pero ese creo que es el italiano. Correcto. Correcto, que es más larguito No, ese es otro. Yo te hablo de pirulín venezolano. Lo consigues muy poco porque no tiene la permisología, porque Pirucrin entró aquí con el registro de marca. Claro. Entonces, tiene que... Ese es hecho en República Dominicana. Correcto. Ajá. Correcto. Entonces, viene pirulí, o la que como hecho le para conocemos, exactamente, pero no entra igual que la distribución de Pirucrin, que es masiva. Claro, es más costoso. Exactamente. Entonces, esa pieza, que tú ves uno aquí y uno aquí, que es prácticamente para nuestra conciencia lo mismo, pero este vale $1 más, tú dices, compro este. Pero cuando tú pruebas este, tú dices, te vas a los 30, 40 años atrás y tú dices, Dios mío, tú sabes, Venezuela. O sea, directamente me traslado a los recuerdos porque es un producto que vale. Sí. Entonces, pero que en esta situación, casualmente en este país, no entra como entra Pirucrin. Entonces tú dices, llévate eso a cualquier producto o a cualquier servicio. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué oportunidad tengo yo para que mi producto sea más destacado, más valioso a partir de lo que tiene? Y no simplemente bajarle calidad porque hay más competencia, o todo lo contrario. ¿Cómo hago yo para sacar una nueva unidad de negocio sobre esta misma marca, sobre esta misma fórmula que sea más competitiva a nivel de anaquel? Entonces hay una serie de variables que ahí podemos pasar años más. Es muy divertido, eso, ¿verdad? Sí, o sea, a mí todo ese tema del proceso de creación, de lanzamiento, durante muchos años he visto nacer muchos negocios que al día de hoy se mantienen. He visto morir muchos negocios también por múltiples situaciones. Múltiples situaciones, como tú dices. De repente es una venta de hot dog o de perro calientes que está al lado de la otra. Y mira, esta vende y esta murió. Sí. Tú dices, ajá, ¿y entonces? ¿Cuál fue la fórmula aquí? Si el pan y la salchicha la compran en el mismo lugar. Entonces, claro, hay que entender ese elemento del servir, ¿verdad? Porque ya no es vender comida. Es como sirvo, es como conecto. Aquí hay algo que este no logró replicar Totalmente. y ahí. Totalmente. Y en el servicio está, el valor intangible de tu precio está en el servicio. Total. Que lamentablemente si no está bien refrendado al consumidor, siempre va a pelear por precio. Mira, que con los conocimientos que tienes de tecnología y de marketing, ¿cómo ves los próximos años con la inteligencia artificial y con las redes? Está fuerte porque va muy acelerado para quizás para el proceso de muchos. Algunos no están preparados, algunas industrias no están preparados para que eso sea totalmente automatizado por inteligencia artificial. Otros sí se van adaptando muy bien. Yo te digo que en los próximos 2 o 3 años, el que no se monte en esa ola va a padecer fuerte, porque yo te digo, hace un año o un poquito más se decía que ciertos almacenes de Amazon o puntos de venta inclusive iban a estar robotizados 100% o que inclusive tú ni siquiera ves a una persona y se cobraban por dispositivos electrónicos que tú simplemente levantabas el producto y ya te cobraban de tu tarjeta. O sea, todo automático. Entonces nosotros hace un año decíamos, eso es una locura, eso es el año 2100. No. Ya eso es hoy. Sí. Y te lo están llevando a todo nivel. A nivel de comunicaciones, a nivel de tecnología, a nivel de puntos de venta. Entonces, tú no te has dado cuenta que cada vez hay menos, salvo los supermercados, que es casi inevitable, menos personas en los puntos de venta. Todo está el punto de venta donde tú haces autochequeo, donde tú lo haces a través de una máquina, o sea, menos personas, lo posible, los car wash, son todo automáticos, no ves una sola persona. Entras tú, pagas tú, te hicieron el servicio, una máquina, y hacia eso va. No sé si en las industrias tradicionales, como los restaurantes, todo ese tipo de servicios, eso pueda suceder. Aquí ya en Brickell te lleva la comida en rojo, el rojo. Sí. Pero sin embargo, yo creo que en eso va a tardar un poco más. Claro. Porque ya es una experiencia muy personal. Pero en lo que es procesos operativos y procesos automáticos,
que hoy se llevan atrás de una máquina manejada por el hombre y todo, eso en cualquier momento ya empieza a disminuir. Escuchaba en una entrevista a un actor de teatro acá, ¿no? Y hablando de la inteligencia artificial, coincido con su opinión. Él decía, vamos a volver al tiempo del teatro y ese tipo de cosas, digamos, como manuales o vintage, sin duda, porque todo va a ser como tan automatizado que eso va, Cobrar otro valor. va a tener otro sabor, otro gusto, el conectar, ¿no? Porque al final somos seres sociales. Sí, no, un cuadro de pintura va a valer fortuna, total, porque lo vas a hacer tú nada más, todo lo demás viene por inteligencia artificial. Total. O sea, lo personal que hiciste por tu mano específico va a cobrar un valor incalculable que se hará menos, te hace más exclusivo. Sí, claro. Y tiene un valor más fuerte. Entonces, porque cualquier cosa tú pones un prompt y dices, sácame esta pintura y va a salir hermoso, pero no va a haber hecho por tu mano. Total. Eso va a cobrar un valor mucho más grande. Totalmente, mira, Jorge. Parte de este espacio es que nosotros promovemos mucho el agradecimiento, ¿no? Digamos que es una práctica que últimamente se ha vuelto muy común ver en redes, ¿no? De decir, bueno, amanece el día agradeciendo y empieza a ver las cosas de manera distinta y nosotros queremos em, otorgarte un, un certificado de agradecimiento Qué bueno. por tu labor, por tu experiencia, por tu trabajo, por eso, por inspirar, por apoyar a otros, muchas veces sin tener nada a cambio. Yo digo, a veces ni un like te dan. Nada. Y tú dices, bueno, pero si eso no cuesta nada, dale ahí. Entonces, bueno, queremos hacer esta entrega a Jorge Flores como reconocimiento por tu invaluable aporte al convertirte en un faro de transformación a través de tus mensajes y la pasión que le aportas por inspirar a las personas a tomar las riendas de su destino, demostrando que el verdadero éxito reside en la congruencia del espíritu y la mente. Tu misión de vida resuena directamente con el corazón de la nuestra en Miami, el 27 de agosto del 2025. Gracias, mi hermano. No, porque que esto tan hermoso. Gracias, lo recibo de corazón, con mucho cariño. Esto de verdad tiene mucho valor porque lo que acaba de decir, a veces hacemos un sinfín de cosas que los que tenemos claro que el propósito es servir, tanto como tú y muchos que lo tenemos claro es, a veces hacemos muchísimas cosas sin esperar nada a cambio y precisamente porque esa es tu voluntad, ese es tu corazón. No es que lo voy a hacer para ver qué pasa allá. No te dan like, no se suscriben, no te llaman, no te escriben, pero tú quedas en paz contigo que lo hiciste porque tu voluntad era esa. Total. Y la consecuencia de que el universo, llámese Dios o cualquiera en que nosotros pensemos, te va a devolver esa 100. Hermano, no hay, pero que ni lo tengan la menor duda de que sí va a ser. Es correcto. Porque muchas veces, claro, damos una ayuda y pero la reciprocidad tuya. Ahora, el secreto es dar. Sí, pero hermano. De 10, 15, 20, 50, 100 personas al que puede ayudar. Porque a veces también se piensa que el dar es dinero, ¿no? No, No necesariamente para nada. una llamada, un mensajito, Totalmente. un saludo, un abrazo, un like. Da. Sí. Y vas a ver cómo de manera mágica el día que tú necesites ayuda va a llegar alguien que no te conoce, Totalmente. pero que en algún momento alguien ayudó y va a decir, yo le voy a devolver esa ayuda a alguien, ¿no? Tenemos otro detalle también que es la carátula de una foto. Le vamos a hacer la portada de este episodio para que, bueno, también la tengas allá contigo. Qué linda, Calice, que Quiero linda. acompañarte allí. Muchas gracias. Eso. Y bueno, nuestros amigos de Aromas Quality Perfume, en esa onda del agradecimiento, me dice, bueno, obséquiale, por favor, un perfume. ¿Te gustan los perfumes? Uf, muchacho, me diste en la tecla. Bueno, entonces, entre las sugerencias que nos hicieron, yo dije, Jorge tiene pinta de que este le puede gustar. Y bueno, hicimos una selección para ti. Por favor, ábrelo, pruébalo, a ver qué tal. Para que esto es un obsequio que hacen nuestros amigos de Aromas Quality Perfume, quienes son distribuidores de perfumes para todo el mundo. Pues. Y bueno, dinero, por favor, no es publicidad, la verdad, son grandes amigos, personas que practican esta misma filosofía de dar, de aportar, y bueno. No, Dios, esto huele rico.
No, Tocito, güey. Bueno, entonces no nos pegamos, no nos equivocamos. No, acertaron muy bien. No, gracias, de verdad, muchas gracias a todos los aliados que hacen posible que parte del dar sea algo natural, que hoy en día lo vemos menos. Y una de las cosas que a mí me encanta, como te digo, Dios particularmente no se queda con la siembra de nadie. Tenemos la falsa cultura o la inmadurez nuestra como personas de estar siempre debajo del árbol esperando el fruto así con la mano alzada, pero nunca pensaste sembrar la semilla. Y hay un principio bíblico del universo, de lo que tú creas, que es que el que siembra la semilla, siempre su fruto, su árbol dará fruto. Entonces, si tú eres un sembrador por naturaleza, tú siempre vas a tener una buena cosecha. El detalle es que a veces no estamos preparados para sembrar, sino solo para recibir. Y en algún momento la cosecha no es para todos. Entonces, cuando tú siembras incansablemente, tu cosecha llegará incansablemente. Así es, así es. A ustedes, bueno, dedíquense a sembrar en su núcleo. Mira, es tan mágico, la verdad, porque aquí promovemos a través de nuestros invitados cómo descubrir la riqueza va más allá del dinero. Por supuesto. Buscado aprender formas y maneras de cómo hacer dinero. Sí, está bien. No hay ningún problema. Pero queremos saber esa, que va más allá de tener dinero. Por si tú los conoces, yo conozco personas que tienen dinero y no están felices, están frustradas, viven en ansiedad. Sí, un hecho coloquial. Entonces tú dices, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Tal cual. Entonces ahí donde uno dice, bueno, entonces este cuento que nos vendieron de que también si tenía plata y iba a ser feliz, No, están así. no depende ahí. Pues. Yo creo que Y voy a tomar también de la Biblia que bueno, no puedes adorar a dos dioses. No. Entonces, adoremos al que tenemos que adorar. Sí. Y trabajamos, por supuesto. Y trabajamos para obtener el otro. Y administrarlo de manera coherente, sabia. Que bueno, yo estoy en esa etapa de ahora aprender a controlar un poco más. Lo confieso, pues, porque no cualquiera diría, no, esto es perfecto. No, en lo absoluto. Erramos todos los días igual. Al contrario, porque sé que soy completamente imperfecto. Estoy todos los días tratando de ver qué aprendo. Totalmente. Para crecer, para Igualmente. ver también cómo podemos contribuir, ¿no? Me confieso exactamente igual. Seres imperfectos, completamente claros de que buscan la mejoría continua. Totalmente, hermano. Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi hermano. Un placer, un honor haber estado contigo. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, será hasta una nueva oportunidad de enriquecerlo.